Los lípidos son biomoléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y algunos tienen fósforo y nitrógeno también. No se puede dar una fórmula empírica general y como se hizo en glúcidos, porque los lípidos son un grupo muy heterogéneo desde el punto de vista químico, muy heterogéneo. Si comparamos un tiacilglicérido, un fosfolípido, con un terpeno o con un esteroide, químicamente son muy distintos. Sin embargo, los lípidos comparten propiedades físicas, como pues, la más importante de las cuales es que son insolubles en agua. Muchos de ellos son fuertemente hidrófobos. Son insolubles en agua y en disolventes polares, pero se disuelven en disolventes orgánicos, que son disolventes apolares, tales como el tetracloruro de carbono, la acetona. Y luego tienen otra propiedad física característica, que es su aspecto graso. Es el aspecto de las grasas comunes. Los lípidos se clasifican, dada su heterogeneidad, se clasifican en distintos grupos. En primer lugar, la clasificación los divide en saponificables e insaponificables o no saponificables. Los saponificables son aquellos que pueden realizar la reacción de saponificación, reacción que la llevan a cabo los ácidos grasos. Por tanto, los lípidos saponificables son aquellos que tienen en su composición ácidos grasos, mientras que los insaponificables no presentan ácidos grasos. Dentro de los saponificables pueden ser simples o complejos. Los lípidos saponificables simples son aquellos que solamente tienen en su composición ácidos grasos y alcohol, y pueden ser acilglicéridos o ceras. Y los complejos son aquellos que tienen, además de ácidos grasos y alcohol, otras moléculas. Aquí tenemos lípidos muy importantes como son los fosfolípidos, los glucolípidos, y podríamos meter aquí también las lipoproteínas, pero esto ya son más complejas. Los insaponificables son los terpenos, los esteroides y los icosanoides. Bien, lo primero que vamos a ver son los ácidos grasos. Aunque no están en todos los lípidos, sí que aparecen en muchos lípidos importantes y pueden aparecer libres, pero en muy pequeña cantidad en las células. Realmente suelen aparecer siempre como componentes de otros lípidos. Son ácidos orgánicos monocarboxílicos de cadena larga. Monocarboxílicos, ácidos orgánicos monocarboxílicos de cadena larga. Hidrocarbonada lineal y con número par de átomos de carbono. Esto significa que vamos a tener el típico ácido graso, va a tener una fórmula CH3, CH2, CH2, así hasta llegar a CH2COOH. Y el número de carbonos puede ser desde 10, 12, 14, 16, 20, 22, siempre par. Se clasifican según la presencia o no de ácidos de dobles enlaces en su cadena. Los ácidos grasos saturados son aquellos que no tienen dobles enlaces, o sea, están saturados de hidrógeno, y tienen una configuración típicamente en zigzag, que se corresponde con el ángulo de 110 grados de la estructura tetraédrica del átomo de carbono. Los más importantes aquí que hay que saber son el palmítico, que tiene 16 carbonos, y el esteárico, que tiene 18 carbonos. Los ácidos grasos insaturados son aquellos que tienen dobles enlaces. Estos dobles enlaces provocan una distorsión en la cadena, un quiebro de la cadena, con lo cual la configuración característica en zigzag presenta codos. Si son monoinsaturados, los más importantes son el oleico, que es el del aceite de oliva, y el palmitoleico. Y los poliinsaturados, que tienen más de un doble enlace, son el linoleico, linolénico y araquidónico, los más importantes. Estos ácidos grasos se consideran ácidos grasos esenciales. ¿Qué significa ácidos grasos esenciales? Pues que el ser humano los tiene que ingerir en la dieta. Aquí tenemos la diferencia entre un ácido graso saturado y uno insaturado. La insaturación produce un quiebro, un codo, de forma que la molécula tiene una forma con ese quiebro. En el ácido graso saturado, en un extremo está el grupo carboxilo, que normalmente puede estar cargado, puesto que es un grupo ácido,
y que por tanto es muy polar, pero toda la cadena hidrocarbonada es muy apolar y es prácticamente como una varilla. Bueno, aquí tenemos los principales ácidos grasos, pero hay que saberse los que he dicho antes. Bien, propiedades físicas de los ácidos grasos. Lo primero, tienen carácter anfipático. Esto quiere decir que tienen una parte muy hidrófoba, que es toda la cadena hidrocarbonada, y tienen una parte muy hidrófila, que es el grupo carboxilo. Las moléculas que tienen estas características, una parte muy hidrófoba y una parte muy hidrófila, se dice que son sustancias anfipáticas, porque van a tener una parte polar y una parte apolar, una parte que interacciona con el agua y una parte que no interacciona con el agua. Otra propiedad es el punto de fusión. El punto de fusión aumenta a mayor número de carbonos y disminuye con los dobles enlaces. El punto de fusión de las grasas es muy bajo. De hecho, muchas de ellas son líquidas, como los aceites. ¿Por qué aumenta el punto de fusión con el número de carbonos? Porque cuanto más carbonos, más número de interacciones va a haber entre las cadenas. Las interacciones que hay entre ácidos grasos son fuerzas de Van der Waals, o sea, fuerzas débiles, pero cuanto más haya, más fuerza van a tener. Disminuye con los dobles enlaces porque los dobles enlaces desorganizan la estructura entre ácidos grasos, el solapamiento de los ácidos grasos. Si no tienen dobles enlaces, los ácidos grasos solapan mejor unos con otros, se ordenan y entre ellos aparecen las interacciones de Van der Waals a lo largo de toda la cadena. Cuanto más larga sea la cadena, más interacciones. Sin embargo, si existen dobles enlaces, las cadenas van a interaccionar peor porque van a organizarse peor. Los codos que aparecen por los dobles enlaces van a hacer que se organicen peor. Bien, al ser una molécula anfipática, los ácidos grasos se van a relacionar de una forma muy especial con el agua. Van a formar láminas superficiales en las cuales las cabezas polares interaccionan con el agua y las apolares están hacia el aire, hacia el exterior. Van a formar micelas. Aquí no aparece representadas las micelas, pero las micelas serían de esta manera. Los ácidos grasos con la cabeza hacia afuera, la zona polar, y hacia el interior las zonas apolares, y van a formar bicapas. Naturalmente, lo importante de estas bicapas es cuando aparecen en fosfolípidos, porque forman las membranas. Ya he dicho que los ácidos grasos no aparecen prácticamente libres, pero sí aparecen formando fosfolípidos. Entonces esta organización en bicapas va a ser muy importante biológicamente, porque todas las membranas tienen una bicapa lipídica, y esta organización se debe al carácter anfipático de los componentes. Bueno, pues los ácidos grasos también podrían formar esta estructura. La interacción sería de esta manera: fuerzas de Van der Waals entre las cadenas hidrofóbicas, puentes de hidrógeno con el agua. Zona polar, zona apolar, carácter anfipático. En cuanto a las reacciones químicas de los ácidos grasos, hay dos muy importantes. La primera es la esterificación. Es una reacción de condensación en la cual un ácido graso más un alcohol da lugar a un éster más agua. El enlace se forma por unión del oxígeno del alcohol con el carbono del ácido, y liberación del hidrógeno del grupo hidroxilo y del OH del grupo carboxilo. El OH más el hidrógeno da lugar a agua, y el oxígeno se une con el carbono y crea un puente de oxígeno entre las dos partes de la molécula. Ese enlace, que está ahí sombreado de azul, es lo que se denomina enlace éster. La reacción de saponificación es una hidrólisis alcalina de un éster, como el que se formó en la reacción anterior. Una hidrólisis alcalina que da lugar a una sal, la sal del ácido graso. Esa sal del ácido graso es lo que se llama jabón. El éster se somete a temperatura, a calor, y reacciona con un álcali, por ejemplo con sosa, NaOH, y da la sal, el jabón, más el alcohol. Lo que ocurre en esta reacción es que el éster
por acción del álcali, de la sosa en este caso, y del calor, va a hidrolizarse primero, el ácido graso va a quedar libre y va a reaccionar con la base, y ácido más base da sal más agua. La sal es, en este caso, el palmitato sódico, o sea, la sal del ácido graso con el sodio. El alcohol queda libre, que en este caso es glicerina el que hemos puesto en esta reacción, y el agua queda libre. Entonces la saponificación es una hidrólisis alcalina de un éster, en el cual primero se hidroliza el éster y luego reacciona con el álcali, con la base, para dar lugar a la sal. Esa sal es el jabón. Así es como se formaban los jabones, como se fabricaban los jabones antiguamente, a partir de las grasas.